Gracias. Pudiste prender la radio, el reproductor de música o disfrutar un disco de vinilo y te decidiste acompañarnos. Gracias. Nos esforzamos cada segundo que oyes para que sea placentero. Hello, Miss Grex. Welcome to our podcast. Inspirarte es nuestro propósito. A través del grupo empresarial Inspire Corporation, estamos convencidos que juntos y unidos hacemos magia. Esperamos que lo disfrutes. Lindo día. Hola mis cracks, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos el día de hoy de nuevo, en ese momento mágico que decidieron escucharnos hoy de nuevo, con una mujer inspiradora. No, es que no tengo palabras, de verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de poder contar con esta mujer talentosa y brillante, inspiradora, una coach emocional desde la ciudad de Bogotá, en nuestro amado Bogotá, York. Tenemos a María Cristina Peñalosa. María, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acompañándonos el día de hoy. Hola Leo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo feliz de poder compartir todo lo que sirva contigo. Gracias, gracias María. Nuestros podcast oyentes se van a nutrir el día de hoy una cosa loca, como yo digo. Bueno, María, ya conoces un poquito la dinámica de nuestro programa. Igual lo voy a recordar para que nuestros podcast oyentes lo tengan presente. No olviden, amigos, que tenemos 6 secciones. La primera es Cuéntanos tu cuento, el Wikipedia de nuestra invitada, descrito por ella misma. En nuestra segunda sección, qué curioso tuvimos en nuestra migración digital o también llamada pandemia. ¿Qué nos divirtió en una tercera sección? En una cuarta, ¿cuál es tu propósito de vida? En una quinta, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuál es tu hashtag? Y en una sexta, un tema libre con el cual podamos cerrar esta aventura. María, arrancamos con nuestra primera sección. Cuéntanos tu cuento. Bueno, Leo, pues tengo una vida maravillosa, maravillosa porque todo lo que he vivido, el resultado de todo lo que he vivido es lo que soy hoy. Y hoy soy un ser muy agradecido, con un propósito muy claro y apasionada por servir. Entonces, ¿eso de dónde salió? Porque no toda la vida fue así. Pues yo nací
en una familia en Bogotá. Soy la mayor de 3 hermanos y mis papás ambos fueron alcohólicos, ambos desarrollaron el alcoholismo. Ok, Y cuando uno desarrolla una adicción, la adicción no es el problema es el malestar que uno tiene adentro. Entonces, pues lo que crecí, básicamente mis papás eran totalmente productivos, funcionales, exitosos, pero yo crecí muy sola y siendo la mayor de la casa, pues desde muy chiquitica me empecé a armar una imagen porque no tenía absolutamente nadie que me diera retroalimentación, ni que me validara, ni que me acompañara. Entonces me fui haciendo una imagen de quién creía yo que debía ser para que me quisieran y me aceptaran, porque ok, cuando uno como chiquito crece solo, crece con la sensación de que no es lo suficiente y que no lo quieren por no ser lo suficiente. Entonces, desde muy chiquitica empecé una carrera muy loca por ser perfecta y por ser exitosa. Eh, y aunque por el camino fui haciendo cosas muy, muy buenas y muy bien hechas, para mí nunca nada era suficiente. Yo veía a las demás personas y siempre sentía que eran mejores que yo, que tenían más, que sabían más, que eran más bonitas, que las familias eran mejores y me la pasaba comparando y aumentando esa imagen en mi cabeza de lo que creía que debía ser yo y de cómo creía que debía ser los demás, las circunstancias en fin. Entonces, digamos, el colegio fue así, el colegio fue muy en esa comparación, en ese sentirme siempre menos inadecuada. Y mi familia, pues, claramente no era el mejor referente porque, como te digo, era muy ausente. ok. Entonces, ya cuando me iba a graduar, empecé a tener cosas claras en mi cabeza. O sea, el día en que yo tenga mi propia familia y esa familia sea perfecta, ese día voy a ser feliz. El día en que salga del colegio, el día en que entre a la universidad, el día en que salga de la universidad, el día en que empiece a trabajar, el día en que empiece a producir, el día en que tenga éxito en el trabajo. Entonces siempre había un paso más allá del que dependía mi bienestar, mi felicidad, pues bienestar, mi éxito y mi perfección, porque claramente la felicidad y la tranquilidad no eran temas que en esa época se tocaban y mucho menos a alguien que pensara que debía ser exitoso y perfecto, pues la tranquilidad era como para los vagos y la Sí. felicidad era para los hippies, pero de eso no se hablaba en esa época, sí. Ok, era como una Entonces, obsesión, una obsesión de la perfección. claro, claro, sí. Y la perfección no cabe sino en la cabeza, ¿sí? Exacto. Entonces, y cuando uno cree que tiene que ser perfecto, pues se va armando esa imagen de cómo cree que debe ser. Y todos nos la armamos de alguna manera, ¿sí? Sí, todos tenemos Y una conciencia de lo que creemos que es perfección. claro, y de lo que creemos que debemos ser, y Sí, de cómo creemos que deben ser los otros y cómo creemos que deben ser las circunstancias. sí, Entonces vivimos muy apartados de la realidad porque la realidad no es lo suficiente frente a lo que creemos que debe ser. Entonces, pues de ahí vienen miedos, vacíos, inseguridades, desespero, rabia, angustia. Y realmente yo vivía todo eso, pero de dientes para afuera no, porque lo que yo quería era proyectar la imagen de un ser perfecto, que no ponía problema, que todo lo podía, que todo lo lograba, que todo lo sabía. Mm, Y eso se fue incrementando a medida que yo fui creciendo. Entonces, cuando fui a salir del colegio, una de mis abuelas era francesa y yo me sentía tan mal en todo sentido que tal vez la manera en la que
pensé que en ese momento me iba a sentir mejor era si salía corriendo. Entonces me Ok. tenía que ir a vivir a Francia y allá iba a estar el paraíso. Te ibas a sentir Entonces, plena. sí, sí, iba a sentir algo que yo quería sentir, que nunca había sentido, pero que tampoco sabía qué era. Ok. Sí. Entonces, llegué, me fui para Francia y cuando uno no Estamos se hablando de qué siente edad, bien, más o menos. 17, Ok, cuando iba a salir del colegio. ok. Pero yo fui grande desde chiquita, o sea, yo siempre fui la grande, La la mamá de avanzada, mis la hermanos, la mayor. mamá de mis papás, la mamá de Ok, todo el mundo, sí, ok. era, sí. Entonces, me fui para Francia y cuando uno no se siente bien en su propia tierra y con su gente, llega a otro país y la sensación es infinitamente peor, o sea, Ahí. encajar. Sí, uno cree que si yo me siento como un mosco en leche en Colombia, por fuera ni hablar. Entonces, pues me llegué a Francia, obviamente aprendí una cantidad de cosas, conocí muchísimo, estuve muchos años allá. mm, y finalmente, después de terminar, estudié publicidad y mercadeo. eh, Y ya cuando estaba trabajando más o menos organizada, pues la espinita de la tierra me jaló otra vez para acá y dije yo no, yo allá no me sentía bien y decidí regresarme. Volviste a los 20 y Entonces, pico. sí, sí. Y, y regresé y empecé a trabajar y empecé a construir y a lograr una cantidad de cosas. Ok. Me casé, empecé a trabajar con mi esposo, armamos, pues tuvimos una hija espectacular y empecé a conseguir una cantidad de logros, o sea, a construir Personales. Te empresa, sentiste plena. profesionalmente reconocidísima, con cosas materiales, las que tú quieras, o sea, teníamos finca en Sopó, apartamento en Miami, en Cartagena, Wow. viajamos en avión privado, lo que quieras, sí, el penthouse en Rosales, en fin. Sí, el Mm, bienestar económico y, sonrió. sí, y realmente tenía lo más importante para mí, una niña espectacular, que desde que la concebí ahí ha sido como la luz de mi vida. Y realmente en ese momento yo ya tenía, digamos, 35 años y, y estaba en la cúspide del mundo, Ok. ¿sí? Persiguiendo ese éxito y esa perfección incansablemente, porque cuando tú pones a depender tu bienestar de factores externos, nunca nada es suficiente. Nunca te llena nada. Consigues nada. Consigues un carro y necesitas el otro, estás en un apartamento y necesitas uno más grande, tienes casa en un sitio y entonces necesitas otra en el otro. O sea, nunca nada es suficiente, ¿sí? Así Y es. eso radicaba de alguna manera en que yo no existía. O sea, realmente yo había formado mi vida hacia afuera dependiendo de los demás y de las circunstancias. Entonces, eso llegó a un punto en que la carga fue demasiado grande, ¿sí? Porque de dientes para afuera aparentemente yo era perfecta, podía con todo, sabía todo, cargaba con el universo en las espaldas, pero yo era un ser que vivía llena de miedo de equivocarme, de no poder, de no saber, de que no me quisieran, de que no me aprobaran. Entonces mi vida era regida por el miedo. Ok. Y, y todos los seres humanos estamos unidos por algo, y es que a todos nos gusta sentirnos tranquilos, aparte de que somos unos corazones con patas, ¿sí? Lo que más queremos sentir,
Sí, la esencia del ser humano es el amor, eso no es un tema de telenovela, es la realidad. Me Lo que pasa es encanta, que a o sea, veces no me nos encanta eso que nos desconectamos. compartes. ¿Ah? Espectacular, porque hashtag, se me ocurrió el hashtag corazones con patas. Perfecto, sí. Entonces, eh, cuando uno no está conectado con esa esencia, cuando uno no está conectado con lo que es realmente, pues busca todo eso que no tiene, porque no sabe que lo tiene en factores externos. Entonces, pues construye relaciones que no son sanas, en fin, hace Sí, una cantidad de cosas equivocadas con la mejor intención, porque yo soy una convencida de que todos en cada momento hemos escogido lo mejor que hemos podido, así nos hayamos equivocado muchísimas veces, pero nunca nadie escoge hacer algo con la conciencia de que se va a equivocar. Nadie dice, venga, voy a hacer esto para equivocarme. Entonces, entonces llegó un momento en que yo estaba tan agobiada que se me fueron acabando las opciones de buscar lo que yo quería, que no sabía qué era, pero de buscarlo afuera. O sea, ya como que nada de lo material era suficiente y inconscientemente empecé a buscar esa tranquilidad en otras cosas. Entonces, lo primero fue en el trabajo. Entonces me volví una adicta al trabajo, trabajaba las 24 horas del día y el trabajo es una trampa muy grande si uno no es consciente de quién es y no está empoderado como persona. Entonces, sí, pues en el total. trabajo uno empieza a encontrar ese reconocimiento que uno mismo no se da. Entonces, Y eso entre es más adictivo. haces y entre más tienes, más venias te hacen, Claro, ¿sí? No, claro. ya, porque es adictivo por lo que ese reconocimiento que tú no te das a ti mismo, lo encuentras en los otros a través de lo que haces o de lo que tienes. Entonces, pues eres una dura, la gente le encanta estar con gente que tiene cosas, entonces la Sí, finca, el apartamento, el avión, la no. Entonces, pues obviamente rodeada de 1000 personas sintiéndome una dura, pero en el fondo pues uno sabe que eso no es así. Pero en todo se caso está empecé a trabajar de desconectado una por manera dentro. muy equilibrada, Sí está. totalmente desconectado. Ok. Eh, después, o paralelamente, porque todo esto fue como al tiempo, eh, también busqué esa tranquilidad en la comida. Ok. Entonces empecé a comer muchísimo y llegué a pesar 120 kilos, ¿sí? Wow. Mm, que es el doble del peso que tengo hoy. Y, y después de eso, o paralelamente, también, bueno, yo había bebido siempre, porque el trago siempre Es un tema social. bueno, en nuestra cultura y en muchas, sí, pero es Sí. un tema, sí, claro, y si mis papás además eran alcohólicos, pues en la casa siempre había trago y Ok. después en la mía también. Entonces, con la el almuerzo se tomaba vino, o sea, yo pasé de la leche al vino, yo no tomé nunca Coca-Cola. Ok, ok, ok. Mm, Entonces, y el bar era mi botiquín. Si tenía dolor de cabeza me tomaba una cosa, si tenía cólico me tomaba un aguardiente, si estaba angustiada Ay. tomaba, si estaba feliz también. O sea, todo allá era el centro de todo. Mm, y siendo una cosa, mira, de la que yo fui muy consciente desde chiquita, eh, que yo jamás, porque yo viví y sufrí muchas de las consecuencias de la manera de beber de mis papás. Y yo tenía muy claro que yo así no iba a ser, que jamás iba a ser así. Y sin embargo, también buscando tranquilidad, eh, llegó un punto en que mi manera de beber me la ganó y ya llegué a depender del trago y a alcoholizarme. Sí. Eso Entonces, yo ya digo, fue esto llegando a tus fue, 40. no, 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 eso fue a los 35. Ok. Todo eso fue ahí. A mi edad, a cómo estoy Sí. yo ahora más o Eh, menos.
Mira el camino que te has ahorrado. Sí, por eso esta entrevista la ansiaba. Entonces, eh, eso, digamos que ese desarrollo de esas tres adicciones fue mi primer macro boom. Yo llamo a las circunstancias complejas, retadoras, que no escogemos en la vida, los macro booms, ¿sí? Como esas cosas, como lo que ha pasado con la pandemia, como lo que pasa cuando se le muere a uno un ser querido, o cuando me quedo sin trabajo, o cuando me dicen que tengo cáncer, o sea, esas circunstancias que no escogemos, que nos Que nos llegan. sacuden el piso. Ok. Ajá, que llegan. Bueno, la verdad es que nosotros no escogemos nada, ¿sí? No Sí, escogemos nada de lo que nos pasa, ¿sí? Escogemos qué hacemos con lo que nos pasa, que es muy distinto, pero, pero, pero pero nunca finalmente somos de escogemos. alguna forma capitán también de nuestras emociones. Mira que me haces acordar mucho un concepto que yo he estado explorando mucho y es la biodescodificación. Y cuando tú tienes Ujú, sentimientos y emociones muy tesas, no sé si lo conoces, ujú. Sí, sí. la decisión de sentir y de expresar, pues si no lo expresas, pues eso se puede también desembocar en una enfermedad y tú de alguna forma elegiste cómo sentirte también. Em, Mira, yo lo pongo más simple. Ok, Yo creo que de acuerdo a cómo percibimos, a cómo nos percibimos a nosotros y percibimos la realidad, reaccionamos, ok, ¿sí? Entonces nosotros podemos elegir qué hacemos con lo que nos pasa, ok. elegir cómo vemos lo que nos pasa, ¿Cómo ¿sí? reaccionamos? Como un desastre, en el caso de estos macrobooms, lo podemos ver como un desastre, una desgracia, porque a mí, etcétera, etcétera, Ah, o lo puedo ver como una oportunidad, ¿sí? La ok, situación es la misma y yo no la escogí, pero yo sí escojo cómo la veo. Y de acuerdo a cómo la veo, reacciono, ¿sí? Entonces me quejo, me desespero, me pongo de mal genio, tengo comportamientos inadecuados, en fin, mil cosas, o lo acepto y miro a ver cómo puedo construir a partir de eso. Entonces, de acuerdo a lo que me pasa, de acuerdo a cómo veo lo que me pasa, reacciono, y de acuerdo a cómo reacciono me quedo sintiendo. Y ok. eso lo teníamos un poquito al revés porque creemos que como nos sentimos depende de lo que nos pasa. Y por eso es que a veces pedaleamos tanto con lo que nos pasa. Sí, Ya, porque o sea, creemos que hiciste tenemos que cambiar consciente lo que que desde el nos pasa. interior tú reaccionas. Eres tú quien reacciona. Tal cual, pero eso ha sido un camino, eso no es que Total. fuera de un día para otro. Entonces, digamos que cuando yo estaba en ese momento, en el momento en que ya me alcoholicé, ¿sí? Pues tuve que empezar un proceso de recuperación. Llega un momento, tú cuando ya desarrollas una adicción, llega un punto en el que o te recuperas o te mueres, no hay otro camino, ¿sí? Ok. Eso no tiene, las adicciones son una enfermedad que de las que igual a cualquier otra enfermedad se necesita pedir ayuda, tener guía, seguir instrucciones para poder mejorarse, porque no hay, es como si tratas de curarte una diabetes o un cáncer solo, pues eso es imposible. Total, ya la Entonces, enfermedad está, ya se sembró esa desincronía, esa falta de sincronización en tu cuerpo. Acompáñate. exacto, ya lo que está pasando lo tienes que atender, ¿sí? Independientemente de por qué pasó, pero Ok, hay que atenderlo. ok, Entonces, digamos que empecé un proceso de recuperación y realmente una recuperación real se trata de recuperarse a uno mismo, porque como te decía, yo no tenía ni idea quién era yo, ¿sí? Ni idea quién era, qué quería, qué sentía, qué me gustaba, qué no. Había vivido la vida con base a lo que creía que debía ser, ¿sí? Entonces, obviamente, modificar mi manera de trabajar, modificar mi manera de comer y dejar de beber, pues son unos requisitos sin los cuales cuando ya tiene uno una
una adicción desarrollada, pues la recuperación no se da. Pero no es suficiente para recuperarse, ¿sí? Porque de lo que se trata es recuperarse a uno mismo. La La raíz. adicción al trabajo, a la comida o el alcoholismo son consecuencias del malestar de la persona, no son la causa. Okay. Entonces, pues hay que sanar a la persona, ¿sí? Entonces, ahí empecé un camino en el que empecé a descubrir, estuve en un centro de recuperación como 6 meses, después estuve vinculada a grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos a los que asistí como 5 años sagradamente todos los días. Yo estaba muy perdida, no tenía ni idea de lo que me hablaban, de qué tenía que hacer, de cómo tenía que hacerlo, porque mi manera de ver la vida había sido una y yo había reforzado que mi manera de ver la vida sí servía y que era la única y además tenía el aval de los resultados externos a mí. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué a este centro de recuperación, fue a que me organizaran lo del trago. O sea, yo para caer en cuenta de que era yo la que estaba mal, me costó Lo un viste como buen un trámite tiempo. inicialmente. Tremendo, sí, tremendo. Entonces, pues llegó un momento en el que recaí estando en mi tratamiento y ese fue un quiebre maravilloso porque fue como una oportunidad de caer en cuenta que aunque yo estaba haciendo todo lo posible, aunque no había nada en el mundo que yo quisiera más en ese momento que recuperarme, pues mi manera no había servido. Okay. Y eso me abrió las puertas a la posibilidad de pedir ayuda, porque cuando uno es tan autosuficiente, pedir ayuda es algo que ni se le pasa a uno por la mente. Entonces, se me abrieron las puertas a pedir ayuda, a buscar guía, a seguir instrucciones y a empezar a caminar un camino en el que al principio la mayoría de cosas no las entendía, pero fue empezar a confiar que había otras personas que tenían otras maneras de hacer las cosas y que si a esas personas les habían funcionado, porque a mí no me iban a funcionar. Así no lo entendiera, así Okay. no creyera que me fuera a funcionar a mí, empecé a ensayar, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a ver la vida diferente y ahí en ese primer macro boom empecé a entrar en contacto con esa esencia, con eso que realmente uno es. Empecé a descubrir que nadie era perfecto, que todos nos equivocábamos, que de esas equivocaciones podíamos aprender, que equivocarme no me hacía mala, sino sencillamente equivocada, eh, tampoco me hacía fracasada, sencillamente era una oportunidad de aprender y de crecer. Entonces, realmente lo que empezó a cambiar fue mi manera de ver la vida. ¿Sí? Empecé a tener en cuenta los puntos de vista de otras personas. Empezaste a Empecé amarte. a aprender, claro, pero ese amarse tiene que empezar por empezar a reconocer quién soy, ¿sí? Porque Reconocer, uno qué no puede bonita querer a palabra. alguien que no conoce, Total. ¿sí? Tú no puedes querer a alguien que no conoces. Entonces me tocó empezar por vivir ese proceso de reconocerme a mí, de poderme aceptar como era y como soy, con lo que me gusta y con lo que no me gusta, con mis dones, habilidades, cualidades, logros, pero también con las equivocaciones, los miedos, los vacíos, las incapacidades. Entonces, cuando tú logras quererte como eres, ¿sí? Una vez que te has aceptado, te puedes querer eso que tú eres. Y una vez que te quieres, pues ahí sí te puedes valorar y respetar. Y entonces empieza a pasar algo muy lindo y es que ya empiezas a depender mucho menos de la opinión de los demás, de lo que sin dejar de tenerla en cuenta, porque obviamente Es cuando uno valioso. está tranquilo y agradecido con lo que es, tiene la capacidad de recibir ese feedback y de tener filtros, ¿sí? Exacto, pero O no sea, si depender. tú,
ni depender ni descartar, sino Exactamente. sencillamente yo oigo y miro qué tiene que ver conmigo y lo apropio, lo modifico, lo incorporo, o si Exacto. no tiene que ver conmigo, porque pues la visión de la otra persona no necesariamente tiene que ser la acertada, pues lo dejo Correcto. pasar. Exacto. Entonces, pues empecé a caminar ese camino y fue ahí a donde nació, empezó a nacer todo esto que yo acabé haciendo. Y es que mi proceso de recuperación fue prioridad en mi vida durante mucho tiempo y eh, en algún momento llevaba yo como 5 años en este proceso, mm, y me invitaron a la alcaldía en Bogotá a desarrollar el programa de, de uso y abuso de alcohol y otras drogas, Ok. ¿sí? Que realmente lo que hicimos fue montar un programa de prevención, un programa De de conciencia. fortalecimiento y de desarrollo personal, o sea, Ok. de desarrollo de la persona, no de conciencia sobre las drogas ni sobre el alcohol, porque Sino eso sobre no la sirve para persona. nada. Conciencia en las Claro, personas, en sus propios seres. en mí misma, quién soy yo y qué elecciones estoy haciendo y si lo que yo estoy eligiendo apoya mi bienestar o no. Ok. Entonces, si yo me quiero lo suficiente, no voy a querer hacer cosas que van en contra de mí misma. Entonces, todo Exacto. radica es en esa reconexión de la persona con su esencia y en el fortalecimiento de lo que yo hoy llamo las competencias del ser. Ok. ¿Por qué acabé yo haciendo todo esto? Porque en algún momento caí en cuenta de que si todo lo que yo estaba aprendiendo, todo lo que yo había descubierto que era tan sencillo, que me hacía vivir tan bien, tan tranquila, porque de verdad por primera vez experimenté lo que era sentir la tranquilidad. Eh, El Me lo aceptarte a ti hubieran misma. enseñado, claro, si todo eso me lo hubieran enseñado en el colegio o en la universidad o en algún lado, porque a nosotros no nos enseñan a vivir, nos enseñan Exactamente. mil cosas, pero no nos enseñan a vivir. Entonces, si eso me lo hubieran enseñado, pues yo me hubiera ahorrado mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces, empecé a trabajar de la mano eh, en el sector público, hice muchas cosas en la Secretaría de Educación en Bogotá, después en el Ministerio de Educación, empecé a estructurar programas, empecé para poder formar a los profesores para que ellos tuvieran las herramientas necesarias para poder hacer estos procesos de formación con ellos mismos primero y con los niños después. Mm, Escribí varios libros, varios manuales, una serie de cuentos y, y así mi vida se encaminó hacia con ese propósito, ¿sí? Maravilloso. Que se convirtió en una pasión. O sea, hago ninguna de las metodologías que yo trabajo, ni de los programas, ni nada, me lo he inventado. O sea, la manera de vivir bien existe desde que el ser humano existe. Uno no se puede inventar nada, ¿sí? Ok. Pero sí puede, mi enfoque grande ha sido en cómo comunicarlo de manera que la gente se pueda identificar, se dé la oportunidad de ensayarlo para descubrir qué les sirve. El Entonces, storytelling como tal. pues, señor, El storytelling como tal. sí, pues yo uso muchísimo mi historia porque lo que yo enseño lo vivo, ¿sí? Wow. Entonces, pues empecé durante un muy buen tiempo a trabajar en el sector público, alcancé a capacitar más o menos unos 3.500 docentes de los colegios públicos. Se armó una red que hoy existe todavía Wow. y, y después
tuvimos un revés económico muy grande, que fue otro macro boom que me Sí, llevó a trabajar en el sector privado, ¿sí? Entonces empecé a desarrollar programas empresariales que hacen el acompañamiento a recursos humanos para eso. ¿Por qué? O sea, en las empresas hacen, desde hace cientos de años, hacen una cantidad de programas y algunos de ellos maravillosos de comunicación, de servicio al cliente, de liderazgo, de trabajo en equipo, ¿sí? Pero hay algo que hace que estos programas no sean lo efectivos que se espera. Y ese algo es que normalmente todas esas capacitaciones no parten del ser, son metodologías, son conceptos, son conocimientos, pero no parten de un fortalecimiento de la persona. Entonces, una persona que está insegura, con miedo, pues no va a poder reaccionar de una manera inspiradora, no va a poder trabajar en equipo cooperando y complementándose porque va a tener miedo de no ser más, de no ser mejor que el otro. Entonces va a funcionar es desde la comparación y la competencia. Eh, Nos movemos realmente en un ciclo que es del juicio y la defensa, ¿cierto? Piensa tú cómo te sientes cuando alguien te dice tenemos que hablar, sí, ya, algo pasó malo. ¿sí? Claro, se le tuerce a uno alguna tripa, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué me van a decir? ¿Qué? ¿Sí? Mm, y es eso, desde muy chiquitos hemos estado acostumbrados a que nos juzguen, hemos aprendido a juzgar y a defendernos. Entonces, muchas veces la gente ni oye. A mí es una de las cosas que más me llama la atención. Cuando uno habla, la gente va, le contesta a uno, pero muchas veces hay una sensación clara de que la persona no lo está oyendo a uno, se está oyendo Sino, a sí misma y está sacando sus propias conclusiones. Entonces, estamos tan cerrados a esto que a veces es difícil tener en cuenta los puntos de vista de otros. Y eso nace del miedo, porque cuando uno se mueve en ese ciclo de juicio y defensa, lo que tenemos que hacer es ir pasando al de dar y recibir, que es el realmente natural, ¿sí? Yo wow. no soy mejor que nadie, puede que yo sepa una serie de cosas o haya tenido una serie de experiencias que de pronto tú o las personas que nos están oyendo no han tenido, pero de la misma manera, cada uno de ustedes tiene cosas, sabe cosas, ha vivido experiencias que yo no. Entonces, tú ahorita hablabas de tecnología y aunque yo procuro, porque mi trabajo tiene mucho que ver y en esta época pues con mayor razón, con la tecnología, pero ustedes hablan en unos términos que yo ni trato de entender, porque si sirven, que lo hagan los que entienden, ¿no? Yo aporto mi parte y tú aportas la tuya y hacemos una cosa maravillosa. Total. Pero entonces, cuando a uno no le da miedo, cuando a uno no le da miedo no ser el chacho y no sabérselas todas, sino que es consciente de para qué es bueno y de para qué no, pues se puede complementar. Exacto, somos Pero equipo y para eso finalmente nos necesita integramos. María, con todo lo que nos tal acabas cual. de decir, me dejas flipado, me dejas muy feliz porque en ti noto unos argumentos como un diagnóstico sociológico brutal. O sea, tienes una Ujú. llave de conciencia, de reconocimiento de nuestra cultura altamente compleja que multiplicado este mensaje, o sea, wow, llegamos a un nivel de conciencia que es lo que nosotros perseguimos con este concepto de territorio desarrollado con Bogotá York. De verdad que es muy, muy inspirador lo que nos estás contando. Pues mira, me encanta y te pongo, te boto el balón a ti, Sí, porque sí, sí, lo que yo hago es muy simple. Yo digo, vivir felices es muy fácil,
lo difícil es darse cuenta, porque realmente lo que necesitamos es poder modificar nuestros puntos de vista, nuestra manera de ver la vida, ponernos otras gafas, ¿sí? Pero eso solos no lo podemos hacer. Necesitamos complementar nuestros procesos de formación para poderlo lograr. Y Me yo tengo encanta. todo eso. Yo tengo, pues, es lo que llevo trabajando años, es en distintas metodologías. Ahora, hace recientemente, después de 2 cánceres y de la pandemia y de todo, tengo una metodología que se llama el Palladium Dot, que es, Palladium Dot es la esencia, ¿sí? Es ese core value, es el alma de las personas. Entonces, el proceso es reconectarse primero con uno mismo, con una cantidad de herramientas que nos permiten hacerlo, ¿sí? Redescubrirnos para podernos aceptar, revisar nuestro proyecto de vida, en fin, una cantidad de cosas para tener un mapa y un norte claro. También reconectarnos con los otros, ¿sí? Entonces, fortalecer todos esos procesos de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, que no son solo en el trabajo, porque uno es líder en cualquier escenario, igual que un equipo es a donde hay 2 o más personas. Entonces, y la comunicación pues es importantísima con cualquier ser con el que nos relacionemos. Entonces, mm, digamos que tengo una cantidad de material, tengo programas, hago conferencias, hago cursos, y digamos que mi meta siempre es poderle llegar a la mayor cantidad de gente posible. Maravilloso. Y tú que estás con todas esas empresas maravillosas que me contabas al principio, Sí. pues yo estoy haciendo mis cursos, capacitaciones, me llaman de las empresas. Ahora empecé a hacer unos cursos ya para que las personas se puedan inscribir de manera individual gracias a todo este tema de la tecnología Wow. de haber podido virtualizar mis Maravilloso. cursos para poder seguir funcionando. El Bogotá York con Sí, tus cursos es pero una cosa loca. pero ¿por qué te digo esto? Porque tú estás moviéndote en otra dimensión, Sí, ¿sí? Entonces, lo que te digo es que cuando veas que todo el mundo necesita esto, en los colegios, los profesores, en las empresas, a nivel individual, o sea, todos podemos vivir un poquito mejor de lo que estamos viviendo. Todos podemos siempre, incluida yo, podemos cada día encontramos más herramientas, más opciones, más puntos de vista para estar más fortalecidos y para poder tener esa canasta más llena, de manera que cuando la vida nos presente circunstancias complejas, ¿sí? Tengamos más de dónde echar mano para no sufrir y pedalear tanto y para perfecto. poderlas trascender más rápido y sacarles provecho. Entonces, Maravilloso. en cualquier escenario que tú veas, como veas que nos podemos complementar, yo tengo los contenidos, tengo los conocimientos, tengo la experiencia y tú tienes el camino y seguramente otras personas también lo tienen. Entonces yo soy feliz de poder co-crear en distintos escenarios para que esto le pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque Maravilloso. claramente sirve, Maravilloso. sirve. Es Mira, el de año alguna forma pasado, como multiplicadores de faros. O sea, aquí todos los cracks que entrevistamos buscamos eso, ser multiplicadores de faros y tú lo estás haciendo de una forma maravillosa. Yo tengo una pregunta para ti. Si quieres, termina la idea y te la hago que estoy, pero que te la hago. no, ya se me fue la idea, hazla porque no me acuerdo qué iba a decir. Listo, dale, tranquila. Mira, es que mira que lo que tú nos manifiestas conecta con el sembrar con las personas, ese propósito de tú te puedes amar, reencuéntrate contigo mismo. Todo este asunto me parece maravilloso, pero en el camino que yo he desarrollado en el mundo de la tecnología, en analítica, todas las marcas que te contaba ahora, hay una característica humana y es el ego y la apatía
que es absolutamente frecuente en la falta de autorreconocimiento, ¿cómo llamarlo? Como ese espejismo del ser que no te reconectas contigo mismo, sino que estás señalando el juicio. Y yo te quería hacer esa pregunta, qué tips has visto tú sirven para lograr disminuir esa falta de empatía para con un concepto como ámate, descúbrete, reconéctate? ¿Cómo logras tú de alguna forma sensibilizar o abrir ese clic para con este tipo de personas que tienen esa condición? Y sobre todo en escenarios sociales donde ya se es exitoso, cuando se considera que se es exitoso y la perfección económica ya mueve sus hilos. ¿Cómo lograr sensibilizar ese explórate? Pues mira, yo a través de los cursos que hago, eso se da, porque lo primero que hacemos en el primer módulo del curso es eso, es empezar a descubrir realmente quién soy, empezar a mirarme yo a mí misma O con sea, es una la serie de voluntad. herramientas. Claro, sí, claro, claro. Eso no hay una varita mágica. ¿Por qué? Porque eso de lo que tú hablas del ego y de la arrogancia, estos son sencillamente conductas que nacen del miedo, ¿sí? Del amor nace la tolerancia, el respeto, la humildad, la honestidad, la consideración, la solidaridad. Eso es amor, no es simplemente Wow, una novela, ¿sí? wow, Y, wow. y del miedo, pues nace la arrogancia, La la petulancia. desconsideración, todas esas cosas nacen del miedo. No es tú eres una persona súper ególatra y en el fondo hay un ser muy inseguro y con mucho miedo que ha encontrado esta fachada para sentir, como era yo. Sí, 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 sí. así, Por eso te hacía la tal cual, pregunta. tal cual. Wow. Entonces, pues sí no hay una varita mágica, por eso es que estos procesos, y no son complejos. Yo ahorita, mira, este sábado, por ejemplo, tengo un curso que empieza el sábado y son 3 sábados, 3 horas cada sábado. Bueno, eso lo No haces es todos que los sea, sábados porque no sabemos qué día publicamos, probablemente el 24, pero como no sale hasta el próximo 24, sería como, ¿qué frecuencia tienes esas charlas? ¿Los sábados los pues tienes mira, normalmente? esto es nuevo porque como te digo, hasta ahora solo me había dedicado a trabajar directamente con empresas y con universidades en fin, como a ese Ok, nivel. ok. Pero sí es algo nuevo que espero, digamos, hacer este curso de estos 3 sábados que ya tiene uno el sábado anterior también. Ok, Y cuando termine esto, sí, la idea es como lanzar un webinar para sí. que en el webinar la gente se entere de qué vamos a hacer y ahí empezar otro curso. Entonces, sí, mi Wow, idea es wow, María, hacerlo. sí, créenos que te vamos a estar haciendo barra y publicidad. Te recomendamos, hay varias plataformas, una se llama Hotmart, otra se llama Platzi, que están dando un boom impresionante desde Silicon Valley para el mundo en este tema de aprendizajes diversos. Y créeme que en la plataforma en la que tú decidas o la arquitectura que tú decidas hacerlo, ahí vamos a estar para hacerte publicidad, porque es un mensaje a multiplicar. De verdad nos parece encantador. Maravilloso. Pues ahí estoy totalmente a la orden. Como les digo, úsenme porque entre más gente se apropie de esto, y que esa es la idea. O sea, yo normalmente cuando hago cursos en las empresas, además hago, después de terminar el curso para toda la empresa, lo que hago es hacer un curso de formación de formadores, igual en las universidades, para que la gente quede con las herramientas y con la metodología muy clara para que la pueda seguir usando, para que diseñe su propia metodología. No se trata de que repitan como unos loros lo que yo hago, porque Sino cada que ser tiene conecten con ese demasiado propósito. que aportar. Total. Exacto. Cada uno tiene mucho que aportar y los maestros que yo admiro profundamente, pues más. Entonces, la idea es que mucha gente se quede con esto
para que lo puedan usar y multiplicar. Yo siempre que hago un curso entrego la presentación, el material, lo pueden usar como quieran, porque eso realmente no es de mi propiedad. Eso se trata es de que sea para que le sirva a muchos. María, muy, muy, muy interesante y créeme que dado el caso antes te vamos a recordar si no lo has publicado, te escribimos y te decimos, María, ya está disponible. De No, verdad, estamos encantador. conectadísimos. Sí, Yo total, te, o yo te voy sea, pasando, yo te voy pasando toda la información de lo que vaya haciendo. Igual, si tú ves que puedo aportar en otro escenario, colaborar en la construcción de algo, o sea, lo que sea, pues yo estoy totalmente disponible y feliz de poderlo hacer. maravilloso. Eres faro en este renacer en Bogotá York como lo estamos sembrando. Hay un concepto que nosotros venimos trabajando mucho, María, y es la era industrial y la era digital. Cuando hablamos de la era industrial, estamos hablando de lo que conocimos como la antigua normalidad, fábricas, hora, tiempo, trabajo. Y en la era digital estamos sembrando conceptos como la creación, la inspiración, la operación de todas estas dinámicas nuevas económicas. Y en uno de esos conceptos, ya que hablaste ahora de maestros, nosotros estamos muy, muy en el latente diario semántico en el uso, por ejemplo, de la palabra mentor y aprendiz. Y sin duda alguna, creo, y te lo digo con todo respeto y con todo cariño, eres una mentora. Ya los profesores los vemos como de la era industrial y recuperamos esos mentores, esos inspiradores originales de como en algún momento, de pronto en la época del medioevo con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, pues la industrialización nos hizo perder esa mentoría y ese aprendiz, ese alumno que se inspiraba en ese mentor. Y creo que contigo logramos reconectar con ese tipo de conceptos, la mentoría y el aprendiz. ¿Qué opinas de ese concepto? Yo siento que, que nosotros podemos aprender de todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos mucho para dar y mucho para aprender. ¿Okay? Entonces, desde lo que cada uno es. Entonces es como dejar de tener el concepto de que yo soy la que tiene la verdad y de que yo soy la que sé y la que tiene que enseñar. Ok, Eso lo digo yo desde los niños, ¿sí? Yo sí, soy una facilitadora, o sea, a mí me han dado porque me han regalado, igual que a todo el mundo, ok, una serie de dones, de habilidades, de cualidades, de circunstancias, de experiencias, de conocimientos que tengo el deber, porque me los han regalado, tengo el deber de desarrollarlos al máximo ok. para mi propio bien y obviamente para el bien de los demás, ¿sí? Pero a cada uno le han dado cosas diferentes. Entonces, yo siempre tengo de quién aprender. Con los niños es un ejemplo maravilloso. La gente cree que les tiene que imponer y que decir y que hagan las cosas a su manera. No, cada ser es un universo espectacular. Con los niños lo que tenemos que hacer es acompañarlos, irlo a que se descubran y aportarles lo mejor que podamos. No tenemos que hacer a Inspirarlos, los niños exacto. a nuestra No imagen y moldearlos, semejanza. no moldearlos, sino No, inspirarlos. darle lo que nosotros podemos darle y Sí, ayudarlos a que encuentren lo que nosotros no podemos darle en otro lado, ¿sí? Porque si resulta que mi hijo salió, no sé, ingeniero industrial, bueno, como tú, sí, ingeniería de sistemas, y yo, sí, computer y yo science. yo le puedo ayudar en unas cosas, pero no le puedo ayudar en otras, en toda su formación, Ok, ¿sí? Pero siempre con, mira, yo tengo dos nietos maravillosos y ellos se ríen ya porque dicen, me preguntan algo, ellos piensan que yo sé todo, ¿no? Pero ya saben que yo tengo un aliado maravilloso que se llama Google, ok, ¿no? Entonces me preguntan algo, no sé, ni idea, pero ven y le preguntamos a Google, ¿no? O sea, no sé, pero podemos averiguar, ¿sí? ok. Entonces es como,
todos podemos dar y podemos dar sin miedo y todos podemos recibir, porque eso es lo que nos va nutriendo permanentemente. Ok, Entonces porque es, mira que parte de esa conciencia de compartir esos saberes diversos, eh, o ha sido como un reto personal con todas las marcas y es el reto semántico. Creo que la semántica, como el marketing, siembra conceptos. Entonces, si de pronto homologamos los conceptos anteriores de la industrial, el seguir hablando de trabajo, el seguir hablando de, de profesores, pues como que no nos damos la oportunidad de abrirnos a esas nuevas eras. Y por eso era el debate que te hacía, por eso te decía, ¿qué opinas de mentor y aprendiz? Por eso no lo encuentras relevante, por eso te hacía la pregunta explícita, el tema semántico, ¿tú qué opinas de ese tema semántico? pues claramente es mucho mejor que yo soy la que enseña y el otro es el que aprende. ¿Sí? Pero, Exactamente. pero lo que yo quería decirte es que todos podemos jugar ambos roles, Ok, o ¿sabes? sea, No, se puede en ambas direcciones, no solamente en un solo aprender de los niños. no, de todo el mundo. Mira, yo que voy a ser únicamente mentora. Cuando yo dicto un curso, tú no te imaginas lo que yo aprendo de la gente que está en el curso. Ah, Y ya te yo entiendo el procuro, punto, ya te entiendo el punto. ¿sí? Yo Somos procuro que mentores, mis todos somos mentores. y todos somos aprendices, ¿sí? Exactamente. Wow. Es Ah, ya te ambas entendí el cosas, punto. Ok. ¿sí? Listo, súper claro, sí, súper claro, ya te entendí el punto. Listo, Y maravilloso. entonces eso incluye oír, eso incluye realmente participar y que todos participen. No, no, yo no voy a dictar una cátedra y a dar una verdad. Yo sencillamente voy a compartir unos Eres una conocimientos, a facilitadora. compartir Ya te tal entendí, cual, ¿sí? ya te Tal entendí, ya cual. te entendí. Listo, maravilloso. ¿Mm? No, María, el tiempo se ha pasado volando y yo estoy, pero levitando. Eso es una cosa Ay, qué maravillosa. Vamos a irnos a una de las secciones y vamos a ir chuleando porque nuestros podcast oyentes estamos viviendo una conversa reinspiradora y para hacer historia, chicos. O sea, este podcast yo le auguro un éxito rotundo en los diferentes escenarios en donde lo desenvolvamos. María, ¿qué te pasó curioso en esta migración digital o también llamada pandemia? ¿Qué merece ese concepto de curioso para ti? Bueno, yo creo que para mí ha sido una oportunidad espectacular, porque digamos que cuando estábamos hablando del tema de los macrobooms, que te conté el primero, que me Sí, costó tanto trabajo aceptarlo y trascender, diferente a ese momento, el año pasado, que tuve otro macroboom gigante, que fue que me diagnosticaron cáncer al puro comienzo de año. ok, ¿Sí? gracias. Cuando el médico, y es un cáncer muy agresivo y muy avanzado, cuando el médico me dijo, María Cristina, lo que tienes es esto, eh, y lo que yo pienso que debes hacer es lo siguiente, que también era un tratamiento de quimioterapia también bastante complejo. Entonces, después de que me explicó todo eso, me dijo, María Cristina, ¿tú estás dispuesta a luchar por esto? Eh, para mi hija que estaba conectada ahí con nosotros fue como miércoles. Lo que le está pasando a mi mamá sí es muy grave. Para mí fue automático, lo que le contesté fue, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, lo que digo es que de la diferencia tan grande como uno ve la vida, la diferencia tan grande como yo la veía cuando me pasó lo de las adicciones a como yo la veo hoy y la veía el año pasado, me permitió realmente ser resiliente. Eso es la resiliencia, reconocer la realidad, aceptarla y poder construir a partir de ella. Pasar lo más rápido que pueda al qué tengo que hacer, ¿sí? Sin quedarme patinando, cuestionando, buscando culpables, buscando explicaciones, encontrándole, nada. ¿Qué tengo que hacer?
Wow, qué Entonces, concepto tan lindo como un curso express de resiliencia. sí, es que es muy simple. Mira que a veces las cosas son muy simples, pero a veces la gente se las complica mucho con la cabeza, con explicaciones, con teorías, y lo que importa es que podamos hacer cosas que nos funcionen mejor. Entonces, ahí tienen el tip para la resiliencia. Reconocer la realidad, aceptarla y pasarlo más rápido al que tengo que hacer. Wow, Sí, ahí porque de todas formas no lo vamos a poder cambiar, entonces ¿para qué me quedo patinando ahí? ¿Sabes? exacto. Avanza, Entonces, avanza. sí. Pero este año que hablas de la pandemia, pues fue algo todavía más maravilloso, porque yo estuve todo el año pasado en paréntesis, porque con el tratamiento que tuve no me podía mover, los cursos que yo hacía eran presenciales de un día completo o de mediodía, eh, en fin, no tenía la energía para hacerlo. Se terminó el primer semestre, llegó el segundo del año pasado, volví Sí, a reconstruir todo mi material, volví a reincorporarme en la parte laboral, el cáncer se fue, eh, y así empecé este año, ¿sí? Y ya estaba empezando a trabajar en algunas partes y hacer algunas cosas cuando de pronto llega la pandemia, ¿sí? ok. Entonces llega la pandemia y mira que yo casi que ni siquiera caí en cuenta, porque fue como una cosa natural. Cuando tú aprendes a seguirle la cuerda, a seguirle la corriente a la vida, o sea, a no pelear con lo que está pasando, es, ok, nos tenemos que quedar acá, no puedo ir a dar conferencias, no puedo ir a hacer cursos, no puedo hacer programas, no puedo viajar. ¿Qué puedo hacer? Puedo aprender, porque he tenido que aprender muchísimo para poder volver todos mis cursos virtuales, pues necesitaba, y todavía, pues eso no acabará uno de aprender nunca, Total. Y así es la pero por lo vida. Es menos, un continuo aprendizaje. ya tengo las herramientas necesarias para poder dar unos cursos de calidad. Entonces fue un proceso de aprendizaje, de enfocarme en lo que podía hacer y no de pelear por lo que no podía hacer. Y, y de pronto ya cuando tenía mis cursos armados y todo organizado, vuelve el cáncer. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que aún y a pesar del cáncer, aún y a pesar de la quimioterapia, pues tengo hoy la manera de seguir funcionando. Tengo la manera, lo virtual para mí es un regalazo, porque yo desde hace mucho, yo di algunas clases en universidades a distancia, pero es distinto, ¿sí? Son clases sincrónicas, es distinto. Mm, pero esto de poder conectarse con la gente, de poder dictar cursos, de poder hacer los webinars, de poder hacer estos podcasts maravillosos, o sea, tantas cosas que le llegan a tanta gente, es un universo que yo creo que estoy empezando a descubrir, que si no hubiera llegado la pandemia y que si no hubiera tenido el cáncer y voy de para atrás, si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado en la vida, Total. ¿sí? Pues no sería una realidad. Entonces, como yo digo, en la vida todos son regalos, ¿sí? Las, las, las circunstancias, que cuando logramos lo que queremos, cuando las cosas salen como queremos, son oportunidades para gozar. Y a veces podemos gozar un poco más porque no gozamos lo suficiente. Eh, y cuando las cosas no salen como queremos o cuando nos equivocamos o cuando tenemos estas circunstancias complejas, son oportunidades para aprender. Entonces, no tenemos que seguirnos clasificando como buenos o malos o exitosos o fracasados, sino simplemente O como neutrales. teniendo oportunidades, Exacto. oportunidades de crecer o de gozar. Claro que los regalos a veces vienen empacados un poco extraño, pero igual son regalos. Listo. O sea que esto curioso fue esa actitud al aprendizaje para esta era digital. ¿No? Y todo lo que se ha desprendido de ahí. Yo creo Sí, que total. nosotros no hemos caído en cuenta ni siquiera
del 1% de todo lo que hemos aprendido en una circunstancia que de ninguna manera hubiéramos escogido. ¿Sabes qué se me ocurre en este instante? Me imagino uno pudiendo ¿Mm? disfrutar tus cursos a través de plataformas al mejor estilo Netflix y Amazon Prime. Maravilloso. Mira, Imagínate uno disfrutando, por ejemplo, en el canal de One Piece, un curso de María. pues yo ahí estoy, ahí tengo los contenidos, tengo los programas, tengo todo muy estructurado y estoy absolutamente dispuesta a compartirlos a donde sea. Entonces, Súper como les inspirador. digo yo, úsenme, No, total, porque todo María. esto que he encontrado, pues es para poderlo compartir con otros. Vamos a hacerle barra a Juanpi, a ver si se animan a montar tu contenido, porque sabemos que se podría gestar ahí en ese canal maravilloso que yo les digo a ellos que son el nuevo Netflix en Bogotá, York. Desde Bogotá, York, se gesta el nuevo Netflix. No, maravilloso, María. María, ¿qué te divirtió? ¿Qué merece ese concepto divertido? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar en esta migración digital? Eh, la conexión con la gente, la conexión con mis nietos. Mira que ellos están viviendo en Estados Unidos y hace ya como 5 años Ok. y siempre hemos estado muy conectados. Yo he tenido la fortuna de poder viajar muy seguido allá, pero en esta época la conexión ha sido distinta, ha sido mucho más intensa, porque como ellos están en la casa, no han ido al colegio presencial, sino están en la casa, entonces nos hablamos todo el tiempo, nos llamamos todo el tiempo y mi nieto, el menor, es un payaso, entonces él siempre me hace reír, siempre, entonces tengo yo como un showman Sí, eh, sí, sí. privado, entonces ha sido una cosa maravillosa. Yo estoy un Con poquito tus bajita de número, pestañas, con tus ojos o con tus cachetes, pero personal, no, maravilloso. Súper lindo una eso. maravilla. Sí, 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 sí. No, Y qué realmente maravilla. todo, o sea, divertido, ha vuelto cocinar, arreglar la casa, consentir a mi perrita, eh, consentir a mi hermano que yo vivo con él. eh, todo asomarme por la ventana y sentir el viento y mirar el cielo, Afloró una eh, cantidad de cosas que estaban ahí, eran todo. simples y no las disfrutábamos. Sí, el domingo pasado salí porque pues yo me he cuidado mucho por el tema de las defensas, entonces el domingo pasado salí con mi hermano y con una tía y fuimos al parque de la 93 y estaba haciendo un día tan divino. Nos sentamos, y yo soy de potrero, a mí la naturaleza me fascina. Ok, Entonces yo estaba absolutamente extasiada, sencillamente sentada en el pasto en una sí, organización impecable porque pusieron círculos para que la gente se sentara y estuviera aislada, en fin, sí. pero simplemente sentada sintiendo el viento, el sol en la cara, oyendo a la Wow. gente, la papayera que andaba por ahí, feliz, o sea, feliz. No, qué concepto tan lindo de divertido en esta migración digital. ¿Cuál es tu propósito de vida, María? Tú ya no los contaste, ya fue súper Sí. claro, pero resumámoslo en un hashtag. ¿Cómo podrías resumir tu hashtag? Yo no sé, eso sí me parece más complicado porque digamos, yo tengo un programa al que de paso los invito a todos, que tú estuviste ahí, que es los Sí, jueves, que ok. se llama en Instagram, que se llama Diferentes Puntos de Vista. Ah, entonces puede ser Y lo ese, que yo hashtag hago es, diferentes puntos de vista. sí, claro que el corazón con patas me gustó mucho, porque además es algo que yo digo todo el tiempo. Exacto, por eso me conectó tanto, tanto. Movamos los dos, diferentes puntos de vista, hashtag corazón con patas. Perfecto, me encanta. Eso no se me hubiera ocurrido. Muchas gracias. Con todo gusto, es Aunque lo que, repito todo el tiempo, no se y, me hubiera ocurrido como hashtag. Entonces, exacto, y maravilloso. mira que es súper espontáneo, conecta con nuestro propósito y no se olvida. Ujú.
Buenísimo, buenísimo. Ustedes saben, ¿te das cuenta? Ustedes saben. Sí, 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 María. No, es que cuando uno logra conectar con personas inspiradoras y con personas que tienen tan claro su camino, esto fluye. Y esto es un co-crear. Y eso es lo que es la era digital. El compartir, el colaborar. Eso es colaborar, eso es la era digital. Construir colaborativamente algo es eso que acabamos de hacer. Corazón con patas, corazón, hashtag diferentes puntos de vista. Listo, María. Vamos a terminar nuestro podcast porque maravilloso, ¿verdad? Estoy flipado, estoy muy contento, estoy muy contento de que nos hayamos conocido a través de este lenguaje, de esta semántica, de esta armonía del conversar. ¿Cómo te contactan? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo quieres que te contacte nuestros podcast oyentes? Pues mira, mi Instagram es @mariacpenalosa. Y también estoy en Facebook como María Cristina Peñalosa. Ahí tengo en YouTube, también tengo un canal que hasta ahora estoy empezando como a estructurarlo, pero hay una charla TED que también pueden ver que la hice cuando estaba en el CESA. Ok. Que simplemente buscan María Cristina Peñalosa y ahí aparece. Y claramente pues también en todos lados está mi celular para que me puedan escribir por WhatsApp. Yo no soy misteriosa con ese tema, Temerosa con entonces eso. también puedes poner mi celular y ¿Cómo cualquier es tu cosa, número? pues ¿Cómo es yo tu número? estoy, es, pues mira, es en Colombia y es 316 Sí. 528 3042. Perfecto, lo vamos a compartir en la descripción ya que nos autorizas, lo compartimos en la descripción del Claro, video claro. y disfruten esta armonía, esta mujer antes de que la agenda no le quepa un evento. Hay días más congestionados que otros, pero todo se goza, a Dios gracias. Sí, total. María, ¿con qué tema quieres despedir este maravilloso programa? Eh, yo creo que como tema, como qué, Leo. Libre, ¿qué quisieras, con qué perla nos quieres terminar de inspirar? Algo que tú digas que disfrutaste de esto divertido de la pandemia, una receta, un programa, un contenido o una reflexión, quieres hablar de algo que tienes por ahí en el tintero, no sé, algo con el que tú quisieras dejar esta semilla, porque ya tenemos el corazón con patas, ya tenemos todo ese mensaje tuyo, ya lo tenemos, pero algo chiquitico, un tipcito pequeño, lo que tú quieras, con el que tú quisieras terminar esta entrevista. Ok. Hay algo que, que les voy a dejar como regalo, que es realmente una herramienta y que esa herramienta, si se dan la oportunidad de ponerla en práctica, les garantizo que les va a servir para fortalecer sus competencias como personas, sus competencias del ser, les va a servir para estar más empoderados y más felices. Y es sencillamente hacer un inventario todos los días, ¿sí? Las cosas son muy simples y a veces nuestra cabeza es muy enredada y no nos damos la oportunidad de hacerlo si no lo vemos muy sofisticado o si no nos cuesta muy caro. Ok. Entonces, pero ojalá que se den la oportunidad de hacerlo. Arman un rincón en su cuarto, en su casa, un rincón de consentimiento para cada uno con lo que le guste, ¿sí? La silla cómoda, la vela, el olorcito, la El música, cuaderno para el suéter escribir, viejo, el lápiz. claro, el suéter viejo que nos gusta ponernos con la pijama Ok. y, por supuesto, un cuaderno y un lápiz. Y pongan una alarma en la agenda, porque si en el celular, porque si uno no lo agenda, no se acuerda, porque es un hábito nuevo y al principio necesitamos ese recordatorio. Entonces, hacia el final del día, en el momento en que ustedes crean que es más conveniente, antes de irse a dormir, ponen su alarma para que les acuerde que van a hacer este inventario.
se sientan en su rincón y son 10 minutos y yo creo que todos tenemos el derecho con nosotros mismos de regalarnos 10 minutos de De tener una consentimiento cita al de día. nosotros mismos, Ajá, sí. tal cual. Entonces me siento y escribo lo que voy a escribir es qué me pasó durante el día, ¿sí? ¿Qué hice desde el momento en que me levanté hasta el momento en que estoy escribiendo, ¿sí? Sin profundizar, sin analizar, sin juzgar, simplemente echando el cuento, ¿sí? ¿Qué pasó hoy en mi día? Me levanté, me desayuné esto, tuve esta reunión, saqué los niños, los acompañé a hacer una tarea, en fin, aporté esto en esta reunión, ¿qué me pasó en mi día? Y una vez que yo haya escrito lo que me pasó en el día, pero tengo que escribirlo, eso es Ok, es fundamental. clave, es clave. Entonces, clave, clave. Escribirlo es clave, porque si lo hacemos en la cabeza es un poco la loca de la casa y nos cuesta trabajo enfocarnos, Ok, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es primero escribir qué agradezco. De lo que escribí, resalto o hago una lista de las cosas que agradezco de lo que me pasó en el día, ¿sí? Que me levanté viva, que estoy sana, que tengo gente linda alrededor, que, bueno, que agradezco de lo que me pasó en el día. Después, ¿qué me hizo reír? ¿Qué logré? ¿Qué aporté? ¿Para qué serví y cómo me sentí dando? Es importantísimo recuperar ese sentido de dar. Nosotros lo hemos perdido a veces un poco porque de pronto hemos tenido alguna experiencia desagradable al dar, generalmente porque hemos esperado algo a cambio, así sí, sea la reacción de la otra persona. Entonces nos hemos alejado de ese dar que para mí es la mayor fuente de felicidad que hay para el que da. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de qué siento cuando doy, cuando aporto, cuando sirvo. Después, ¿qué sonreí? ¿Qué aprendí? Estuve en contacto con la naturaleza y algo importantísimo, ¿qué hice de divertido? Jugué, wow. ¿sí? Y finalmente, ¿qué tengo pendiente? Yo te voy a pasar una imagen que tengo de las preguntas que te acabo Ay, de las maravilloso. Y preguntas las que te acabo compartimos. de dar para, exacto, para que las puedas tener ahí a mano y las puedas compartir con la gente también para que no se les olvide. Pero Maravilloso. es una cosa Honor que que nos nos haces. va a permitir. Mira, el resultado de esto es que vamos a vivir más conscientes, vamos a reconocernos más. Si uno quiere, como a veces te dicen, ¿cierto? Fortalece tu autoestima, tienes baja la autoestima, mírate a ti mismo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sí? Sí, Cuando nosotros miramos qué nos pasó en el día y qué hicimos con lo que nos pasó, es el mejor espejo que podemos tener. Vamos a poder ir reforzando las cosas que nos sirvieron, nuestros comportamientos, hábitos, actitudes, vamos a ser más conscientes y los vamos a poder fortalecer y usar más y vamos a poder también ser conscientes de qué cosas podemos ir modificando. Además, nos vamos a dar cuenta que si en un día nos pasan 100 cosas, de esas 100, por lo menos 96 son positivas y máximo 3 o 4 no están como yo quisiera. exacto. Pero a veces esa fórmula nos falla porque esas 96 las convertimos en lo lógico, en lo normal, en lo que toca, y solo vemos lo negativo. Entonces Maravilloso. vamos a empezar a equilibrar nuestra visión al hacer este inventario. No, ¿qué Ahí es te lo este dejo. regalo tan maravilloso? Esto es no, más que un diamante, un hoyo negro que transforma maravilloso.
Solo tienen que usarlo. Les garantizo, no conozco la primera persona que lo haya puesto en práctica que no le haya funcionado y que no le haya servido para cosas maravillosas, desde el primer No, día que lo pues, ¿qué es empezamos este a hacer. lanzamiento tan maravilloso? Hashtag corazón con patas. Ya tenemos una herramienta maravillosa, señoritos, señoritas, jóvenes, todos disfrutando esta maravillosa herramienta. María, quiero terminar con una reflexión que me nace compartirla en este instante. Nosotros en todo este propósito de vislumbrar a grandes líderes, tenemos una fórmula matemática que dice valor es igual a conocimiento más habilidad por actitud en equipo. Sin actitud en equipo, sin integrarnos, sin unirnos en este tipo de ideales, es muy difícil crear valor. Y créanme que con personas y con faros tan maravillosos como María Cristina, nos damos esa oportunidad de inspirarnos y de crear valor en nuestros propósitos. María, absolutamente gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y nada, vamos a disfrutar esto en armonía y en equipo como podemos seguir gestando nuestro Bogotá York soñado. ¿Algo que quieras Tan decir? lindo. Muchísimas Despídete de gracias a nuestros ti. amigos. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por este espacio tan lindo. Espero que les sirva a muchos, que lo compartan con los que lo quieran compartir. Y como les digo, yo a través de las reflexiones diarias que pongo en Instagram, del programa de los jueves, de lo que tengo que voy poniendo en las redes, pues ojalá que muchos lo sigan, lo compartan y lo pongan en práctica, que es lo más Total, importante total. para poder encontrar mejores formas de vivir como todos Total. queremos. Ahí Ujú. está nuestro tercer canal que tanto pedíamos. Ahí está los nuevos mecanismos de comunicación digitales y créeme que eres una excelente parrilla y de contenido de alto valor. María, muchas gracias. Bueno, podcast oyentes, muchas gracias a ustedes por haber tomado el tiempo. Saben que la maravilla del Internet nos permite ponerle pause a nuestros podcasts si estamos ocupados y retomar el contenido cuando podamos. Esa es la maravilla del Internet, la era digital. Esta hora y media aproximadamente de entrevista que la disfrutamos maravillosamente y la magia del Internet nos permite disfrutarla en los momentos en que consideremos disfrutarlo pertinente y creando valor en nuestros oídos. Gracias amigos, vamos a terminar, ustedes saben, la acostumbrada canción con nuestro formato Creative Commons, el nuevo copyright en la gestión de propiedad intelectual en música colaborativa que se llama Creative Commons. Vamos a disfrutar una canción serena, tranquila, así como María Cristina, una persona que nos contagia de armonía y de expectativa positiva en todos nuestro camino. Gracias amigos, un abrazo fraterno.
Chao.